Los gobiernos de todo el mundo están endeudados colectivamente por más de 300 billones de dólares. Todo el mundo sabe que es solo cuestión de tiempo que estalle esta burbuja de deuda, pero nadie quiere ser culpado por ello ni quedarse con las manos vacías. Lo más preocupante es que las élites parecen estar utilizando esta creciente burbuja de deuda como herramienta para impedir que sus oponentes tomen el poder o para mantenerlos a raya en la remota posibilidad de que lo hagan. Hoy vamos a explicarte cómo se está utilizando la deuda pública como arma para impedir que se produzca un verdadero cambio político, revelar quién está implicado, decirte lo que vendrá a continuación y lo que esto significa para los mercados. No te equivoques, este es uno de los vídeos más importantes que verás jamás. En septiembre de 2022, Liz Truss fue elegida primera ministra del Reino Unido. A finales de octubre había dimitido. La versión oficial fue que se vio obligada a dimitir tras proponer un plan de gasto público que recortaría los impuestos sin reducir el gasto, lo que aumentaría la deuda pública. Esto provocó el hundimiento del valor de los bonos del gobierno británico, también conocidos como gilts, lo que a su vez presionó a los fondos de pensiones del Reino Unido porque son los mayores titulares de estos activos. El resultado fue que los fondos de pensiones británicos se vieron obligados a vender gilts para seguir funcionando. Esto hizo que los precios de los gilts bajaran, provocando más ventas forzosas y así sucesivamente. En pocas palabras, el plan de gasto del gobierno de Truss provocó la implosión del sistema de pensiones del Reino Unido, por lo que tuvo que dimitir. Pero esa es solo la historia oficial. En abril, Truss publicó un libro titulado 10 años para salvar Occidente, en el que afirma que el crash del mercado de gilts fue facilitado por el Banco de Inglaterra y otras entidades para obligarla a dimitir. Como era de esperar, los medios de comunicación lo han tachado de teoría de la conspiración e incluso algunos de sus propios partidarios se muestran escépticos. Lo sorprendente, no obstante, no es solo que pueda haber algo de verdad en las afirmaciones de Truss, sino que podríamos estar presenciando el mismo fenómeno en otros países en los que se elige a políticos contrarios al poder establecido. Todo se reduce a quién posee la deuda pública porque estas son las entidades que pueden mover los mercados. Además de los fondos de pensiones, el Banco de Inglaterra parece ser el mayor titular de gilts. Truss alega que el Banco de Inglaterra contribuyó al crash del mercado de gilts al anunciar que los vendería como parte de sus subidas de tipos antes del plan de gasto de Truss. Aquí es donde las cosas se complican un poco, así que den un poco de paciencia. Los bancos centrales modifican los tipos de interés de tres formas: ajustando el tipo de interés que los bancos comerciales utilizan para prestarse dinero entre sí de un día para otro, comprando o vendiendo deuda pública y anunciando que realizarán cambios en estas dos políticas en el futuro, lo que hace que los mercados se muevan con antelación. Mientras que el ajuste de los tipos de los préstamos a un día modifica los tipos de interés a corto plazo, la compra o venta de deuda pública, es decir, de bonos, modifica los tipos de interés a largo plazo. Si los bancos centrales venden deuda pública, hacen que suban los tipos de interés a largo plazo, y si los bancos centrales la compran, hacen que bajen los tipos de interés a largo plazo. De nuevo, el mero anuncio de que un banco central hará una de las dos cosas puede bastar para mover el mercado. Aquí es donde la situación se pone interesante. La mayoría de los bancos centrales no venderán bonos para subir los tipos de interés a largo plazo. En su lugar, simplemente se negarán a comprar nuevos bonos. Esto se debe precisamente a que la venta puede provocar volatilidad. No obstante, el Banco de Inglaterra tomó la decisión de vender los gilts a pesar de estos riesgos conocidos. Desde entonces, muchos analistas macroeconómicos han reconocido que se trataba de una medida exagerada, lo que lleva a preguntarse si el Banco de Inglaterra contribuyó al crash del mercado de gilts que provocó la dimisión de Truss. La respuesta podría ser que fue una mera coincidencia. Estaban luchando contra la inflación cuando se publicó el plan de gastos. Por tanto, sí, pero no fue el único factor en juego y no hay forma de demostrar que fuera intencionado. Aún así, esto plantea una pregunta mucho más importante. Si los bancos centrales son algunos de los mayores titulares, compradores y vendedores potenciales de deuda pública, ¿significa esto que pueden influir en la política gubernamental y en los políticos?
La respuesta corta es que sí. Para entender por qué, debemos retroceder en el tiempo hasta la década de 1980. Pero antes de subirnos a la máquina del tiempo, si te está gustando el video hasta ahora, no dejes de darle al botón de me gusta, suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación para no perderte el siguiente. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40.000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Tras el hundimiento del mercado de gilts del Reino Unido, muchos titulares declaraban que habían vuelto los llamados bond vigilants o vigilantes de bonos. Se trata de un término acuñado por un inversor llamado R. Jardeni y se utiliza para describir a los titulares de bonos que venderán o amenazarán con vender sus bonos para presionar a sus emisores. Insistimos, esto se debe a que la venta de bonos provoca una subida de los tipos de interés, lo que encarece las deudas. Ed acuñó el término en 1980, cuando los grandes titulares de bonos del gobierno de los Estados Unidos empezaron a vender para presionar a la Fed para que subiera los tipos de interés de forma más agresiva. Para contextualizar, en las décadas de 1970 y 1980 se produjo una creciente inflación en los Estados Unidos y el entonces presidente de la Fed, Paul Volcker, llegó a subir los tipos de interés hasta los 2 dígitos para combatirla. No obstante, el caso más relevante de actividad de vigilante de bonos se remonta a la década de 1990, cuando grandes titulares de bonos del gobierno de los Estados Unidos empezaron a venderlos para protestar contra el plan de gasto público del entonces presidente Bill Clinton. Los tipos de interés a largo plazo subieron del 5 al 8% y posteriormente se redujo el plan de gasto. Posteriormente, los vigilantes de bonos desaparecieron prácticamente durante las décadas de 2000 y 2010. Esto se debió principalmente a que los bancos centrales estaban comprando activamente deuda pública durante este periodo, concretamente tras el estallido de la burbuja de las .com en 2001 y tras la crisis financiera de 2008. El efecto práctico de la llamada flexibilización cuantitativa, o QE por sus siglas en inglés, fue que mantuvo altos los precios de los bonos. Como referencia, la compra de bonos no solo hace que bajen los tipos de interés a largo plazo, sino que también hace que suba el precio de esos bonos. Lógicamente, a los vigilantes de bonos no les molestó demasiado la constante QE, ya que el objetivo de sus actividades de inversión en bonos es obtener beneficios, al menos sobre el papel. En la práctica, todo depende de quiénes sean los vigilantes de bonos. Si son entidades privadas como los fondos de pensiones, entonces sí les interesa maximizar los beneficios en términos reales. Esto significa asegurarse de que reciben un tipo de interés que les compense por la inflación durante la duración del bono. Obviamente, el rebrote de la inflación desde el comienzo de la década ha llevado a especular con que los vigilantes de bonos han vuelto con ganas de venganza. En otras palabras, los grandes titulares de bonos están presionando a los gobiernos y a los bancos centrales para que luchen contra la inflación, reduciendo el gasto y subiendo los tipos. De nuevo, esto se debe a que un fracaso en el control de la inflación supondría pérdidas para los titulares de los bonos en términos reales. La cuestión es que los mayores titulares de bonos ya no son entidades privadas con ánimo de lucro. La consecuencia de toda la QE que hemos visto desde principios de la década de 2000 es que entidades públicas como los bancos centrales son ahora algunos de los mayores titulares de deuda pública en muchos países como el Reino Unido. Mientras que las entidades privadas como los fondos de pensiones están incentivadas para maximizar los beneficios, las entidades públicas, como los bancos centrales, están incentivadas para maximizar la política, ya que forman parte del gobierno. Aquí es donde la situación se pone seriamente preocupante, sobre todo para los políticos antisistema. Tómate un segundo para considerar que hay 10 veces más demócratas que republicanos trabajando en la Fed. Supongamos ahora que un político republicano antisistema es elegido presidente a finales de este año.
Imagina entonces que se produce una importante volatilidad en el mercado de bonos después de que proponga un plan de gasto público. A primera vista, parecería que los vigilantes de bonos han vuelto vendiendo sus bonos en señal de protesta. No obstante, si se mira más de cerca, la situación podría ser muy diferente. Si la Fed sigue reduciendo su balance o incluso vendiendo bonos, se podría argumentar que está contribuyendo a la volatilidad del mercado. De hecho, se podría argumentar que es tarea de la Fed intervenir cuando hay volatilidad en el mercado de bonos. Por tanto, la mera falta de intervención de la Fed podría considerarse un acto abiertamente político. Dejar que el mercado de bonos se hunda para presionar a un presidente republicano a dimitir. No obstante, la Fed podría alegar que solo hace lo que debe hacer. Puede parecer una locura, pero podría ser lo que está ocurriendo en la Unión Europea y podría volver a ocurrir en el Reino Unido. Volvamos al otoño de 2022. Poco antes de que Liz Truss dimitiera como primera ministra del Reino Unido, Giorgia Meloni fue elegida primera ministra de Italia. Al igual que Truss, Meloni había prometido hacer muchos cambios si asumía el cargo. A diferencia de Truss, al menos hasta ahora, Meloni no ha cumplido la mayoría de sus promesas políticas. La mayoría supone que esto se debe a que no es más que otra política de carrera. Otra marioneta del Foro Económico Mundial que pretende dar la ilusión de un nuevo levantamiento populista, pero que simplemente mantiene el statu quo. No obstante, hay pruebas que sugieren que los vigilantes de bonos han estado moviendo sus hilos. Al parecer, Meloni decidió moderar su retórica tras ver lo que le había ocurrido atrás. Como habrás adivinado, Italia se encuentra en una situación similar a la del Reino Unido. El Banco Central Europeo es uno de los mayores titulares de deuda pública italiana. En particular, parece que ha sido el mayor comprador de los últimos años. Esto convierte al BCE en una entidad capaz de ser un vigilante de bonos de Italia. Como acabamos de comentar, los inversores en bonos públicos se guían por la política, no por los beneficios. En este caso, el imperativo político para el BCE es la continuación de la Unión Europea como institución. Como populista de derechas, Meloni es una amenaza para esta continuidad. Por supuesto, podría ser una coincidencia que los bonos italianos se hayan vuelto menos volátiles a medida que Meloni se ha alineado con las actitudes de la Unión Europea hacia asuntos como la inmigración y la guerra de Ucrania, pero es posible que sean un resultado directo de su conformidad. Cumple y el BCE mantendrá estable tu mercado de bonos. Otra prueba de ello puede verse en Francia, donde la volatilidad del mercado de bonos se disparó después de que el presidente Emmanuel Macron convocara elecciones anticipadas. Para quienes no lo sepan, el partido de derechas Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen, ganó recientemente las elecciones europeas en Francia, presagiando una victoria en las elecciones anticipadas. Al igual que en el Reino Unido e Italia, los principales medios de comunicación informaron de que los vigilantes del mercado de bonos empezaron a deshacerse de los bonos franceses en protesta por las políticas económicas populistas de Le Pen. Tras una semana de volatilidad récord, la Agrupación Nacional abandonó muchas de sus propuestas clave, incluidas las políticas y geopolíticas. Como muchos han señalado, tanta volatilidad de los bonos justificaría normalmente la intervención del BCE, pero este no ha movido un dedo hasta este momento. Mientras que las elecciones del Banco de Inglaterra podrían explicarse por su lucha contra la inflación, la falta de acción del BCE con Francia parece incoherente con su ciclo de flexibilización. Para que quede claro, el BCE ha empezado recientemente a recortar los tipos y ha señalado que se avecinan más recortes. En teoría, esto haría que el Banco Central estuviera más dispuesto a intervenir en los mercados de bonos de la Unión Europea con una QE. Este hecho es un poco más difícil de considerar como una coincidencia, pero es imposible demostrar que la negativa del BCE a estabilizar el mercado de bonos francés se deba al temor a un gobierno de extrema derecha en Francia. Al igual que en nuestro hipotético ejemplo de los republicanos y la Fed, el BCE puede alegar que solo hace lo que tiene que hacer. Curiosamente, eso es en esencia lo que el BCE dijo recientemente cuando se le preguntó por el mercado de bonos francés. Además, el mercado de bonos francés sigue siendo increíblemente volátil.
Aunque esto podría explicarse por el gasto continuamente elevado del gobierno de Macron, el hecho de que los medios de comunicación financieros hayan seguido gritando que un gobierno de Le Pen es malo para los bonos sugiere que la causa es la política. Otra prueba de ello es la reciente venta de bonos por parte del gobierno de Macron. El hecho de que esta venta de bonos se desarrollara sin problemas a pesar de la volatilidad del mercado de bonos sugiere que la volatilidad es política, no económica. Aunque el BCE no está tan implicado con los bonos franceses, las instituciones públicas siguen siendo grandes titulares. La salvedad a tener en cuenta es que las políticas en juego en Francia podrían ser radicalmente diferentes de lo que está ocurriendo en Italia y de lo que ocurrió en el Reino Unido, y podrían ser idénticas a lo que está a punto de ocurrir en el Reino Unido. Aquí es donde empieza la verdadera locura. El primer ministro británico Rishi Sunak y el presidente francés Emmanuel Macron convocaron recientemente unas elecciones que pillaron a la mayoría por sorpresa. A primera vista no está claro por qué lo hicieron, dado que se anticipaba que ambos perderían. No obstante, si se mira más de cerca, parece que saben lo que está a punto de ocurrir con sus mercados de bonos. El día antes de que Sunak convocara elecciones en el Reino Unido, el FMI advirtió de que el gobierno británico necesitaba 30.000 millones de libras para estabilizar la carga de su deuda. 2 semanas antes de que Macron convocara las elecciones anticipadas en Francia, se rebajó la calificación de su deuda, lo que significa que los inversores en bonos están algo menos seguros de que el país pueda hacer frente a esta deuda. Teniendo esto en cuenta, empieza a parecer que se convocaron elecciones en el Reino Unido y Francia porque ambos países corren el riesgo de impago de sus deudas y los partidos en el poder no pueden hacer nada para impedirlo. Una vez más, podría tratarse de una coincidencia, pero evidentemente es una explicación mucho mejor que la que se ha dado y explicaría por qué tanto Sunak como Macron han impulsado políticas objetivamente impopulares. Piénsalo. Al convocar elecciones cuando están por debajo de las encuestas e impulsar políticas que les empujan más abajo aún, Sunak y Macron se han garantizado que sus partidos políticos no serán culpados de ninguna crisis de deuda venidera en sus respectivos países. Sus adversarios se verán obligados a cargar con el muerto. Esto es exactamente lo que Steve Bannon, ex estratega jefe de Trump, cree que está ocurriendo en el Reino Unido. Cree que el gobierno conservador convocó elecciones anticipadas para que ganara el Partido Laborista. A continuación, el mercado de gilts implosionará, se culpará a los laboristas, dimitirán y los conservadores volverán para arreglar el desaguisado. En palabras del propio Bannon, será Liz Truss multiplicada por 10. Aunque parezca extraño, Bannon no cree que el Banco de Inglaterra estuviera detrás de la destrucción de Truss y puede que tenga razón. Verás, la QE de los bancos centrales no solo les ha hecho lo suficientemente grandes como para ser vigilantes de bonos, también ha reducido el suministro de bonos libremente negociables. Esto es algo que el analista macroeconómico Weston Nakamura lleva años gritando a los 4 vientos. Los mercados de bonos se están volviendo tan volátiles en parte porque su suministro en circulación se está restringiendo cada vez más a medida que los bancos centrales compran cada vez más bonos. Esto es extremadamente importante. Lo que significa es que no tienes que ser necesariamente un gran titular de bonos para ser un vigilante de bonos. En pocas palabras, ya no necesitas ser un banco central o un gran fondo de pensiones para mover los precios de los bonos. El suministro restringido hace posible que los agentes más pequeños, como los fondos de cobertura y similares, muevan los mercados. A su vez, esto significa que la supuesta actividad de vigilancia de bonos procedente de los bancos centrales y otras instituciones públicas podría consistir en realidad en que los titulares habituales de bonos, a sabiendas o sin saberlo, desempeñan el papel de vigilantes de bonos. En realidad, podrían ser multimillonarios normales como Bill Gates los que cambien la política y presionen a los políticos. El escaso suministro en circulación de bonos significa que los bancos centrales y otras instituciones públicas también podrían desempeñar el papel de vigilantes de bonos con poco esfuerzo. Incluso la más pequeña acción o la más pequeña inacción podría bastar para mover los mercados de bonos, lo que es una locura.
No obstante, si esto es así, inevitablemente los bancos centrales tendrán que comprar todos los bonos en circulación, ya que será la única forma de controlar la volatilidad del mercado de bonos. De hecho, podrían verse obligados a hacerlo precisamente porque si no lo hacen se les acusará de ser políticos. Dicho de otro modo, los bancos centrales acabarán teniendo que acatar la política de quien esté en el poder, porque si no lo hacen, los políticos en el poder afirmarán que los bancos centrales están siendo políticos y les obligarán a acatarla, lo que paradójicamente les convertirá en políticos. Una profecía autocumplida. Ahora que lo pensamos, el hecho de que los bancos centrales solo intervengan en los mercados de bonos una vez que se han visto obligados a hacerlo por el partido político contra el que potencialmente protestan, podría causar un retraso en la respuesta inicial. Esto nos lleva a dos grandes cuestiones. ¿Qué ocurrirá a continuación y qué significa todo esto para los mercados? Por si no ha quedado suficientemente claro, parece que lo que viene a continuación es una crisis de deuda pública de algún tipo, con Francia y el Reino Unido potencialmente a la cabeza. Canadá también podría estar en la lista si se celebran elecciones anticipadas. Para tu información, la deuda pública canadiense también corre el riesgo de sufrir una rebaja de calificación. Si esto ocurre y vemos unas elecciones anticipadas en Canadá, será una prueba de que se están celebrando elecciones anticipadas para que los políticos actuales esquiven la bala de la burbuja de deuda y puedan volver al poder tras el tiroteo. Esto enlaza con lo que significa para los mercados y si has estado atento ya sabrás la respuesta. La única forma de contener la volatilidad del mercado de bonos en este momento es que los bancos centrales compren cada vez más bonos en circulación, pero parece que no todos lo harán. Para quienes no estén familiarizados, se supone que los bancos centrales son apolíticos, es decir, que actúan con independencia del gobierno. Como hemos mencionado hace un momento, los políticos acabarán teniendo que obligar a los bancos centrales a hacer lo que sea necesario para garantizar que el gobierno siga financiándose si no lo hacen voluntariamente. Esto será fácil de hacer en países que tienen sus propios bancos centrales, como los Estados Unidos y el Reino Unido, pero será muy difícil de hacer en países que tienen bancos centrales compartidos, como Francia e Italia. El motivo es que será difícil que un país de la Unión Europea obligue al BCE a cumplir sus exigencias, dado que hay otros miembros. Lo que esto significa es que las fuerzas políticas de la Unión Europea podrían funcionar al revés en los mercados de bonos. Las instituciones públicas como el BCE podrían estar en condiciones de presionar a los países del euro adoptando el comportamiento de vigilante de bonos que ya parece estar mostrando con Francia e Italia. A su vez, esto significa que será muy difícil que se produzca un verdadero cambio político en los países europeos que utilizan el euro. El BCE simplemente se negará a proporcionar las recompras necesarias para mantener baja la volatilidad de los bonos en los países que se nieguen a cumplir con la Unión Europea. De nuevo, parecerá apolítico, pero será político. La única escapatoria para esos países podría ser que salieran del euro y lanzaran sus propias monedas, pero eso causaría aún más volatilidad y correrían el riesgo de una ruptura total de la cohesión social. Alternativamente, estos países podrían adoptar otras monedas que les dieran más libertad fiscal. No obstante, sea cual sea el camino, el destino es el mismo. Los bancos centrales tendrán que comprar toda la deuda pública porque al fin y al cabo da igual quién esté en el poder. Los gobiernos gastarán y todas las promesas que están haciendo los políticos para comprar votos implican que el gasto seguirá aumentando. La buena noticia es que esto será muy alcista para los activos de riesgo y los depósitos de valor que captarán la mayor parte de la liquidez. La mala noticia es que esto va a dar lugar a una mala asignación de capital como nunca hemos visto. Los políticos de derechas y de izquierdas gastarán billones en nombre de sus ideologías. Lo único que se conseguirá con ello es aumentar la desigualdad de la riqueza y la polarización política, lo que dará lugar a ideas aún más radicales sobre cómo deben gastarse los infinitos billones impresos por los bancos centrales. El resultado será una enorme pérdida de poder adquisitivo de las monedas fiat y que la gente busque desesperadamente alternativas. Los gobiernos presentarán sus monedas digitales de Banco Central como la solución y probablemente muchos intentarán imponerlas en nombre del bien común.
No obstante, con un poco de suerte, las tecnologías alternativas como las criptomonedas se desarrollarán lo suficiente como para proporcionar una salida a quienes buscan la libertad financiera. Para todos los demás, su riqueza dependerá de cuánto cumplan las exigencias de quien esté en el poder, como ocurre actualmente en lugares como Rusia y China. Abróchate el cinturón porque la tendencia se dirige hacia el oeste. De hecho, hay quienes afirman que ya está aquí. Esperemos que encontremos una alternativa lo antes posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, asegúrate de pulsar el botón de me gusta. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas aprendan sobre la creciente burbuja de deuda de los gobiernos y cómo estallará, asegúrate de compartir este vídeo con ellas. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Que Satoshi esté con vosotros. Chao, chao.